Mi nombre es Alan Gerson Hilario Grande, soy estudiante del curso de Economía, sección S27B, del profesor Rafael Celis Montesinos. A continuación, les presento la tarea académica número 6, tema política monetaria. La política económica. Vamos a comenzar hablando sobre la política económica, que se va a referir a las acciones y decisiones que toman las autoridades de un país en el ámbito de la economía. A través de su intervención, el Estado pretende controlar la economía del país y proporcionar estabilidad y crecimiento económico. En resumen, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? El primero de ellos es el crecimiento económico sostenido, que se refiere a mantener un crecimiento económico a largo plazo. El segundo es el nivel estable de precios, que se refiere a mantener la inflación en niveles meta. El tercero, el pleno empleo, que es contribuir a una mayor absorción de fuerza laboral. El cuarto, la distribución equitativa de ingresos, que se refiere a reducir la desigualdad económica y la pobreza. El siguiente es el balance extremo, que se refiere a evitar problemas en la balanza de pagos. Y la última es atenuar los ciclos económicos, cuya finalidad es contrarrestar los efectos negativos de la demanda interna o sector interno. Dentro de la política económica vamos a mencionar a la política expansiva y a la política contractiva. Cuando hablamos de política expansiva, vamos a decir que tienen el objetivo de expandir la economía o aumentar el PBI real. Esto incrementando la demanda agregada que generaría más empleo. Sin embargo, esas medidas podrían generar una inflación inaceptable. Ahora, las políticas contractivas, o también llamadas antiinflacionarias, que esta política va a buscar controlar la inflación, contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, también podría generar la caída del PBI real y el aumento del desempleo. Ahora vamos a hablar sobre la política fiscal, que se centra en la gestión de los recursos del Estado y su administración. El gobierno va a controlar los niveles de gasto e ingresos públicos mediante algunas variables, como por ejemplo los impuestos y el gasto público, con los que se pretende influenciar en la demanda agregada. Ahora también tenemos que mencionar al MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF es un organismo de poder ejecutivo que está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos al presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad positiva fiscal, inversión pública y política económica y social. Su misión es diseñar, proponer, ejecutar y evaluar con eficiencia y transparencia la política económica y financiera nacional con el fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido. Ahora, dentro de los instrumentos, dentro de la política fiscal vamos a mencionar los instrumentos de esta. El primero de ellos es el gasto público. Y el gasto público del sector público es el que se emplea para el cumplimiento de sus funciones y influir en los niveles de consumo, inversión y empleo. También dentro de los instrumentos tenemos a los impuestos, que son los tributos establecidos por el gobierno y pagados por personas tanto naturales y jurídicas a la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Estos van a recaer sobre las rentas, hablamos de los tributos. También recaen sobre el consumo y las importaciones de bienes. Los impuestos también se pueden clasificar en dos, directos e indirectos.
Si hablamos de los impuestos directos, vamos a mencionar o vamos a hablar que es el que se aplica directamente a la riqueza, a la propiedad o renta. Por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto indirecto es el impuesto que se va a aplicar a los bienes y servicios. Por ejemplo, el IGB, que es el impuesto general a la venta. Ahora, los tipos de política fiscal. Dentro de los tipos de política fiscal tenemos a dos de ellas. La política fiscal expansiva, que busca reactivar la economía mediante dos mecanismos. El primero de ellos es el aumento del gasto público para incrementar la producción y reducir el desempleo. Y el segundo es reducir los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la inversión. Ahora también tenemos que hablar de la política fiscal contractiva, que es la política que va a buscar controlar la inflación generada por la demanda agregada. Los mecanismos usados son contrarios a la política expansiva antes mencionada. Bueno, vamos a hablar dos de ellos. Uno es la reducción del gasto público para contraer la demanda agregada y en consecuencia la producción. Y la segunda es subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplazaría a la izquierda. Es necesario mencionar que una carga alta de impuestos también tiende a reducir la actividad económica y en consecuencia disminuye los incentivos y la inversión. Por último, vamos a hablar sobre la política monetaria, que es parte de la política económica que usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Dentro de los objetivos de la política económica podemos mencionar a tres. El primero es la estabilidad monetaria, el segundo es el crecimiento económico sostenido y el tercero, el logro del pleno empleo. También tenemos que mencionar el Banco Central de Reserva, que influye bastante en esto, en la política monetaria. ¿Y qué es la BCR? Es el que se encarga de la toma de decisiones con respecto a la política monetaria mediante el uso de un nivel de referencia para la tasa de interés del mercado interbancario. Dependiendo de las condiciones de la economía, ya sea por la inflación o deflación, puede modificar la tasa de interés de referencia con el fin de mantener la inflación en el nivel meta que ya se trazó o que ya se tiene previamente. Ahora, los instrumentos de la política monetaria obviamente son los instrumentos usados por el BCR para cumplir con los objetivos ya planteados. El primero de ellos es la tasa de interés de referencia o tasa de interés básica, que es la que el BCR fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés en operaciones interbancarias, que es la tasa ofrecida al público. Ahora, la tasa de encaje, que es la segunda, en el segundo instrumento, es la proporción de depósitos sujetos a encajes que los bancos deben de tener como reserva en su caja y también en el BCR para atender retiros imprevistos. Y la última es la operación de mercado abierto, que son operaciones del BCR de compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública, en general valores con tipo de renta fija. Ahora vamos a mencionar a dos tipos de política monetaria. Una de ellas es la expansiva y la contractiva. La política monetaria expansiva, el principal objetivo de esta es fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por lo tanto, este tipo de política se requerirá en las fases de crecimiento, de decrecimiento o en crisis económica. Ahora, la política monetaria expansiva va a reducir la tasa de intereses de referencia
disminuir la tasa de encaje e incrementar la masa monetaria a través de la compra de deudas en operaciones de mercado abierto. Ahora vamos a mencionar sobre la política monetaria contractiva. La política monetaria contractiva tiene como objetivo controlar la inflación. El BCR adopta las medidas que disminuyen la demanda de dinero de las familias y de las empresas. Para esto, el BCR elevará la tasa de interés de referencia, incrementará la tasa de encaje bancario y reducirá la masa monetaria a través de las ventas de deudas de operaciones de mercado abierto. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.